Muy buenas. Aquí estamos en la tercera entrevista. Está ya con auriculares. Espero que la conexión vaya bien. Con muchas ganas una vez más de hablar con Macarena, de poner palabras y nombre a las cosas. Entraba un poquito antes y con muchas ganas de hablar de algo que para mí es la base de la quiropráctica, la base de nuestra salud y la base de la vida. Mira, aquí está Macarena. Aquí está. A ver si lo hago bien. A ver. Creo que lo he hecho una vez más. Eh, A a ver, ahora. ¿ves? Lo vamos dominando ya. A la tercera, vamos, Bien. ya que... Ya no vamos ni a conectarnos directamente, Bueno, yo ya tal estoy cual. con auriculares, buena conexión. Esta ya yo creo que a la tercera la vencida, Macarena. Bien. ¡Qué bien! Bueno, Macarena, creo que esto es un tema que te gusta, el potencial humano, la inteligencia innata. Sí, me gusta más. ¿Te gustabas? Bueno, no es que me guste más, es que creo que tiene más jugo, ¿no? Ujú. Tiene más posibilidad de ir hasta el infinito, ¿no? Hasta, como dice Gus Leguía, hasta el infinito y más allá. Hasta el límite más allá. ¿Cuántos nombres para lo mismo, además? Vale, sabes que para mí eso es muy importante. Lo fue muy importante en su momento y sigue siéndolo. Creo que cuando yo empezaba a buscar o a indagar o a encontrar, cuando encontraba justo la misma idea en distintos sitios, en distintos métodos, decía, esto es importante, Esto es ¿no? importante. Esto es importante. Los demás son, bueno, adornos, explicaciones, entretenimientos, pero el núcleo, cuando el núcleo se comparte, el núcleo que se comparte, para mí es lo que tengo que coger, lo que tengo Ujú. que admitir o acoger, mejor dicho. Qué bien, qué bonito. Ujú. Yo te traía más, fíjate tú, mm, tres preguntas que a mí me suelen hacer mucho, o tres cuestiones relacionadas con la inteligencia innata, porque yo te he contado la visión de la quiropráctica, que es la inteligencia innata es lo que nos diferencia de un ser que no está vivo, ¿no? La diferencia. Yo me acuerdo que le hice una pregunta una vez a mi sobrina, que ahora tiene 13 años, creo que fue al principio de la cuarentena. Le enseñé una piedra y una alubia. Y le dije, ¿qué diferencia a esta piedra, a esta alubia? Y al principio fueron respuestas muy básicas, pues el color, la dureza, la forma, pero enseguida se dio cuenta y dice que una está viva y la otra no, ¿no? Que Claro. una, claro, una piedra le pones agua y hace el Gran Cañón, ¿no? Pues al final se va erosionando, pero a otra le pones agua y si está en tierra y tiene luz, pues va creciendo la capacidad de, palabra clave una vez más, adaptarse al entorno y a las cosas externas. Y eso efectivamente, pues hay bueno, pues muchas maneras de llamarle, fuerza vital, la naturaleza, llámalo como quieras, pero en quiropráctica le llamamos inteligencia innata. Y creo que no es fácil hablar del tema porque no se ve, vemos los efectos, pero no se ve, no lo vemos, pero lo tenemos, obviamente. Claro, es que lo que nos pasa es que estamos en una época tan racional, Ujú. Uy. que no quiere decir que la razón no tenga su importancia, Ujú, lógicamente, pero, o tan científica, y no quiero meterme con la ciencia, que lo que no es demostrable o lo que no es visible no es válido. ujú. Y hay tantas cosas que no vemos y que son fundamentales, empezando por el aire que respiramos, a pesar de que haya habido esta marea de tierra y haya sido aire marrón. Sí. Normalmente no vemos el aire y el aire es lo que nos mantiene, ¿no? Ujú, Si no hubiera aire no estaríamos aquí y ujú, no se ve ujú, y no somos conscientes de que lo respiramos y que se entra y que sale y que nos alimenta. ujú, Entonces es interesante hasta dónde llevamos el extremo de lo que no veo o lo que no es comprobable o demostrable, eh, lo pongo en duda. ujú. Es un tema interesante, ¿no? Mm. A mí me lleva, luego tú puedes definir cómo ves esa vida o esa inteligencia innata, pero las dos cuestiones más comunes en la consulta, ¿no? Que al final por eso hacemos este directo. Uno es, ¿cómo confiar en algo que no se ve? Y el otro es, cuando empiezo a tener síntomas o estoy enferma, que puede ser en lo físico o en lo emocional, ¿eh? El terreno que tú quieras, es ¿cómo confío yo en esta vida cuando parece que la gente me suele decir, es que me duele todo? Y yo suelo decir de broma, me lo estoy con una oreja. Y aquí también. No, ahí no. Digo, bueno, pues entonces todo no es, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Que esta vida se me está yendo?
volvemos a entrar en es una señal de que no te estás adaptando o es también parte de la vida? Ahí te lo dejo. Claro, a ver, es que es un tema muy amplio. Claro. Primero, que Bueno, vamos a hay... intentar no hacer una hora como el otro día. Sí, sí, tú me vas cortando, que Vale, yo me meto a hablar y me olvido. ya somos dos. Primero, otra vez, en esta época en la que estamos, con toda su ventaja, tiene cierto inconveniente. Y uno de ellos es la creencia ingenua de que yo controlo la vida. Y claro, si yo controlo la vida, si me duele tengo que quitarme el dolor, si me pasa algo malo tengo que solucionarlo y Ujú, ahora es curioso que es justo la tortilla a la otra vuelta. La vida decide cuándo yo estoy y cuándo no estoy. ujú, Y claro que en esa la vida decide, por supuesto en la vida se puede poner también cualquier palabra que defina lo que yo creo que es la vida. Y sin entrar ahí, que nos perderíamos de todo, ujú, ¿en qué momento soy capaz de pararme a reflexionar? ¿Vivo porque yo quiero o vivo porque la vida me vive? ujú. Uy, claro, Claro, telita. Ujú, telita. Y si la vida me vive, puedo adaptar, puedo primero conectarme más con esa vida y cuidar esa conexión y a la vez admitir y saber que de vez en cuando la vida, pues no me llega todo el flujo que a mí me gustaría que me llegara. Básicamente y principalmente, por ejemplo, por la edad, porque ujú, no es lo mismo un cuerpo de 10 años que de 70 años, por lógica, ¿no? ujú, Por cansancio vital ujú. de que la máquina se estropea. Entonces, ¿cómo confiar en algo que no se ve? Yo diría, ¿cómo no confiar? Porque yo no estoy aquí porque he querido venir, Ujú, aunque haya teorías que dicen que sí, que tampoco lo sé. Pero en ujú, principio, por lo que hasta donde yo sé, estoy aquí porque me tocó venir o porque ujú, vine, sin ujú. más. Y ahora, si yo no he decidido ni siquiera cuándo nazco, cómo nazco, qué nombre tengo, en qué momento yo paso a creer que la vida me pertenece a mí y que yo soy dueña de ella, lo que no significa que yo no me cuide, que yo no me atienda y sobre todo, como tú me decías en algún momento, que yo cuide esa conexión con la vida, que ahí sí que sería todo el tema de el autocuidado. Eso es. Es que en este tema a mí hay una cosa que la gente mezcla un poquito a veces. Nosotros que hablamos mucho del sistema nervioso, de la columna, cómo protege, hay un matiz que me gustaría hacer y es que esta inteligencia innata o esta vida no la produce el cuerpo. El cuerpo lo expresa, esa vida. O sea, lo que tú dices que la vida me vive, etcétera, la vida es algo muchísimo más grande. Esta inteligencia innata es, es lo que el cuerpo es capaz, o el cerebro incluso es capaz de procesar, la coge. Yo decía una analogía, esto es como el cerebro es como una planta solar, que es capaz de coger esta energía del sol y luego, gracias a las plantas solares que el ser humano ha creado y los cables que le llegan a mi casa, pues yo enciendo el horno. Pero la energía está, esa inteligencia innata, esta vida está. Y está, se creó en mi cuerpo, hizo que de media célula de mi padre y media célula de mi madre yo me construyera y sí, mi cerebro es capaz de procesar la información que yo vivo, puedo verte ahora, te puedo escuchar, soy capaz de emitir palabras, pero el cerebro no crea esa vida, la vida está y esto es, bueno, al menos los que tenemos una visión vitalista de la vida, no solo mecanicista, ¿no? Que cada vez, lo hablábamos creo en la primera entrevista, que cada vez hay una visión más vitalista del cuerpo humano en diferentes profesiones, no solo en la alternativa, incluso en la medicina más tradicional, pero que eso, el cuerpo no produce eso. Al cuerpo se le da, y eso es difícil de entender, porque como no se ve, pues dices, bueno, ¿y esta vida de dónde viene? Bueno, pues llegó a saber en qué momento y que tenemos un sistema, o sea, un cuerpo que es capaz de adaptar eso y procesarlo y de transmitirlo de la mejor manera posible. Y ahí es donde nosotros podemos entrar y decir, bueno, voy a cuidar esa conexión, ya sea el sistema nervioso o la conexión, o yo vivir presente o la respiración o todos estos mecanismos que sabemos que vamos cuidando cada vez más esa conciencia y esa presencia y esa, pues ya sean los ajustes o un masaje o lo que fuera que cada uno elija, ¿no? Pero que es la distinción esa, que el cuerpo no lo crea, el cuerpo se le da, de alguna manera se nos da, uy, estoy vivo, ¿no? Claro, a mí me tocó mucho, hace muchos años, un maestro de biodinámica que dijo la primera vez que yo lo oí, somos respirados, nosotros no Ujú. respiramos. Y si uno Fíjate qué intenta no bonito. respirar, a ver qué pasa, ¿no? Ujú, Y es desde un enfoque la palabra tiene muy mala fama, es humildad,
No, pero tiene mala fama porque se relaciona con ser menos, con callarte, con resignarte. No, la palabra humildad significa el reconocimiento de lo grande, ¿no? ujú, Y lo grande es la vida. ujú, Y lo grande también soy yo, porque soy una parte de la vida, no es que yo soy más chica, pero lógicamente yo soy un envolvente de esa vida, un lugar donde se muestra la vida, como tú has dicho. Yo soy una manifestación. eso. Claro que a mí me toca, o yo tengo la posibilidad de cómo cuido la vida que hay en mí. Ujú, Y ahí sería muy interesante cuando decía, y cuando hay dolor. Pues el dolor, por otra parte, el dolor, cuidado con dolor y sufrimiento, porque si yo no sintiera dolor cuando me acerco al fuego, me achicharraría y ya está, se acabaría todo, ¿no? ujú. Sin embargo, el dolor, el sufrimiento, incluso una emoción dolorosa, una emoción dura, un momento de miedo, son la manera que tiene mi cuerpo de avisarme de peligro, de avisarme de desconexión, de avisarme de que puedo hacer, que mejor que haga algo, ¿no? Porque donde estoy, pues no es el lugar más adecuado o no es las circunstancias más adecuadas para mí. Ujú. Entonces, tenemos un montón de avisos de nuestro cuerpo y de nuestro sistema nervioso y neurológico y del cerebro, pero no le hacemos mucho caso. Sí. En fin, ahí Yo, estamos, ¿no? Intentando. yo últimamente, cuando a la gente le digo muchas veces, estás bien hecho, y la gente a veces me pone cara como de, yo no, porque estoy muy roto, ¿no? Porque me duele todo, por ejemplo, le digo, cuidado, igual sí estamos bien hechos, pero no sé si estamos del todo bien cuidados. No sé si nos hemos cuidado muy bien con esa benevolencia y con ese mimo que tenemos, pero bien hechos estamos, porque es una cosa que tú y yo creo que hemos hablado muchas veces, de si todo estuviera mal, o sea, si la vida no estuviera, es que no estaríamos aquí. O sea, si al fin y al cabo estamos y estamos sosteniendo, o sea, parece que no puedo, ¿no? Ya no aguanto más. Pues estás pudiendo. Claro, porque vivimos en la idea, no en la realidad. Y todos lo hacemos. Ujú, Nos quejamos, simplemente expresamos, es que esto es difícil y realmente si miras la vida sigue funcionando, ujú, a pesar de incluso las críticas que hacemos sobre ella. ujú. Y es curioso que tenía un amigo que me decía, tu vida funciona, ¿por qué me quieres convencer de que no? Y digo, ¿vale? O sea, no quiero decir que no miremos lo que me hace daño o lo que está atascado, porque creo que esa es parte de nuestra Ujú, posibilidad, ¿no? Sino que a la vez miremos lo que sí está funcionando. ujú, Tenemos esa inteligencia innata. Para mí la inteligencia innata es la propia vida viviéndose en mí. ujú, Y ahora, también es, por decirlo de una forma, creo que me hablaba un poco de la inteligencia universal a diferencia de la innata. Me parece que el ser humano o los animales o los seres vivos tenemos la capacidad de conectarnos con esa inteligencia de una manera más consciente. ujú, Con lo cual la tenemos y ahora tengo la posibilidad de descubrirla, de cuidarla, de ver por qué no termina de aparecer, cuántos interruptores tengo apagados de mi mecanismo. ujú, ujú. Porque igual simplemente es que le he quitado el volumen a la música y ya no se oye, pero sigue funcionando, sigue estando ahí. Entonces, ¿qué significa un volumen bajo o qué significa un interruptor apagado? Pues una limitación bueno, por muchísimas posibilidades. Ya a cada uno le toca mirar dónde ha apagado, qué interruptor he apagado. Y si lo he apagado yo, que probablemente sí, lo ha apagado la circunstancia y entonces estoy en una época donde tengo que funcionar de otra forma. O sea, es mucho más interesarte por lo que está ocurriendo que justificar o enfadarme por lo que no está ocurriendo. Claro. Un Es que poco, ¿no? es yo creo que el primer mecanismo que todos tenemos de, vale, esto no me gusta. Entonces me pico con lo de fuera. Pero este camino de, bueno, de responsabilizarse o de mirar con cariño también, pero decir, bueno, esto no me gusta, pero ahora ¿qué hago? Y es la responsabilidad de dentro y decir, bueno, nosotros de limitaciones has dicho aceptar también que el cuerpo tiene limitaciones y nosotros siempre hablamos de las limitaciones de tiempo y de materia. Claro, Ajá. la limitación de tiempo, un ejemplo muy claro que suelo poner yo, el cuerpo claro que tiene capacidad de reparación, esa inteligencia innata siempre nos lleva al equilibrio, siempre. Pero si a mí me cortan la yugular, mi cuerpo va a cicatrizar, pero para cuando me cicatriza igual me he desangrado. Es decir, igual necesito una ayuda externa, ¿no? Hay una limitación. Y limitación de materia también, porque
pues como especie, el ser humano, pues la lagartija igual le crece la cola otra vez, pero a mí me cortan un brazo y no me va a volver a salir otro. Entonces, Ujú. es interesante, pues los que tenemos síntomas físicos o emocionales, o volvemos a todo el espectro de lo que es la vida del ser humano, eh, con esa mirada benevolente que decías tú, de decir, ¿vale? Esto puede ser la inteligencia innata intentando avisarme de algo o también llegar a la aceptación de decir, esto es una limitación. Pero eso solo Claro, se puede hacer desde el dejar de estar picado con esto no quiero y quiero que cambie lo de fuera, porque es que eso ahí tenemos muy poco efecto, muy poco efecto. claro, es que hay dos temas ahí, creo que los dos muy importantes, ¿no? Primero, en lo que me toca a mí, hasta donde yo puedo llegar, y ahí puedo hacerme más responsable o no, puedo tener más posibilidades o no, tener más recursos o no, y buscarlo o no, dependerá de muchas circunstancias, y lo que no depende de mí. Realmente, si fuera está diluviando, pues eso no depende de mí, por mucho que yo se esté inundando la ciudad, no depende de mí. Uh -huh. Ahora, dentro de, volvemos, aquí volveríamos a la palabra, un poquito de humildad, ¿no? La vida es grande y yo, aunque soy grande con respecto a esa vida, soy pequeña con respecto a la grandeza total, ¿no? Porque yo no puedo cambiar el viento ni cambiar el diluvio, puedo encauzar un río como mucho, ¿no? Con un tanto de ayuda. Vale, pues una vez que yo me comprendo y si lo comprendo significa que no me enfado, que no considero que es injusto, simplemente me doy cuenta de que hay unas leyes que rigen la vida, unas leyes con mayúsculas y otras de las personas que son con minúsculas. Entonces, pues aprendes a adaptarte otra vez, entendiendo lo que hay, pues no me salgo a la calle si está diluviando, me espero a que pase el diluvio y después salgo, ¿no? Ahora, a la vez está la otra parte, la otra responsabilidad. ¿Cómo puedo yo, qué me toca a mí atender de esta palabra tan interesante que es limitación? Porque la palabra limitación también tiene otra vez hay un conflicto, ¿no? Un límite de velocidad. Uf, si te gusta correr, pues ya tienes un conflicto. Pero poner límites para que nadie me invada, pues es sano. ¿En qué momento el límite es algo sano o algo insano? Pues otra vez dependerá de cuánto de conexión con mi naturaleza interna, con esa inteligencia innata tengo o no, que funcionaré sana o insana. Uh -huh. Y dependerá de mi conexión con la vida. Si yo pongo límite a todo porque tengo un poquísimos recursos y un montón de miedo, pues entonces viviré encogida. Sin embargo, si yo vivo en conexión con esa vida, pues sabré que hay momentos y circunstancias que no me gustarán, pero tendré la capacidad de estar más o menos bien en mitad de lo que no me gusta, que no es poco. Bueno, y fíjate, ya no voy a decir cerrando, porque esto ya, madre mía, lo que podríamos hablar de esto. Hablando de esa inteligencia innata y de potencial humano, yo aquí veo una vez más que tu peligro en esto. Porque yo veo ilimitado, hablando de la palabra, en el sentido de que nosotros solo mentalmente, en quiropráctica hablamos de mente educada, no solo mentalmente no podemos llegar a saber cuáles son nuestro propio límite, el propio potencial. Y a la vez, si lo hacemos desde dónde, ¿no? Desde dónde hacemos las cosas, empujando y porque yo quiero llegar aquí y puede ser hasta peligroso porque puede aparecer esa lucha, ¿no? ¿Dónde está el potencial del ser humano? Claro, aquí es muy interesante porque el potencial yo no sé si es ilimitado, porque la limitación la da el cuerpo físico con sus circunstancias y con su historia concreta, ¿vale? En teoría es ilimitado porque ya sabemos que cada vez desplegamos nuevos recursos, cada vez hay más comprensión, más salud, o sea, vamos hacia una evolución, un despliegue, me gusta más que evolución. Lo que ocurre es que este potencial ilimitado no es nuestro. Y ahí es donde viene el peligro, en que yo me crea que yo puedo hacer lo que quiero, Uh porque -huh, puedo siempre y cuando vaya a favor de ese flujo de la vida. uh -huh. Yo si voy a favor del río, pues el río me lleva y yo no me canso. Pero si yo me empeño en ir contracorriente, pues puede ser que un tiempo pueda y que consiga algo, pero el precio que voy a pagar va a ser importante, ¿no? Ahí está. Entonces, ir a favor de la vida significa, pues, no apropiarme de mi potencial y de lo que va ocurriendo, sino
interesarme por cómo ocurre, agradecer las circunstancias, ser consciente de que tengo unos recursos y una posibilidad, saber que el potencial está ahí, que cuanto más lo veo como un potencial, como esa inteligencia que está dentro de mí, más a favor suya voy. Si me la apropio, empiezo a competir, empiezo a juzgar, empiezo a no querer que me lo quiten. Y ahí hay límites que son mucho más egoicos o de la personalidad que de la realidad. Y entonces ahí creo que perdemos ese potencial ilimitado. Para mí volvemos a, como cerrando el círculo, otra vez a confiar en ese algo que no vemos y es confiar en la vida, que de una Sí, manera o de otra nos va a poner en nuestro sitio. Porque no es sí, algo que es inteligencia innata, que influye en todos los niveles y que no controlamos nosotros, que la vida nos vive. sí. La vida se vive a través de nosotros y cuanto mejor nos llevemos con ella, pues mejor nos va. Eso es. Dicho así muy rápido. Sí, sí. Qué bonito. Pues sí. En fin. Qué sencillo y qué difícil de vivir en la cotidianidad, como sueles decir tú, en el momento, que se olvida, que se olvida. Porque, bueno, porque no es lo que lo que se habla cotidianamente. Se habla de conseguir, de cambiar, de mejorar. Mejorar es una palabra otra vez terrible, porque ya parte de la base de que como eres no eres válido, ya tengo que mejorar. ¿Y qué tiene que ver desplegarse, ser mejor, o sea, conectar con la fuerza que tienes, con tengo que cambiar porque no lo hago bien o porque soy defectuoso? Uh-huh. Entonces, esa mirada desde donde nace, creo que es el punto de inflexión entre una vida saludable, en donde hay limitaciones temporales o definitivas según, o una vida llena de esfuerzos para no sentir una limitación que puede ser natural, o algo que te impide meterte en una cosa más complicada. Uh-huh. Sí, un poquito mirar con benevolencia lo que ocurre que no me gusta, a ver si de verdad es tan negativo o me lleva a otro sitio sano o más o nuevo. Sí, sí, sí. Pues sí, Volvemos, yo creo que lo hablamos en la primera, en la del estrés, en esa aceptación de lo que hay, lo primero. Y luego, más que ujú, mejorar, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para, si es que a mí, o evolución, para mí es como, la palabra redescubrimiento me gusta mucho, redescubrirse uno, o reinventarse tampoco, pero redescubrimiento sí, porque al final es como una manera diferente de verse, y no solo a uno, sino las situaciones, cada síntoma que aparece, o cada cosa que va apareciendo en cada momento, que yo lo veo mucho como capas de cebolla, ¿no? Porque es que no deja, en la vida no dejan de aparecer cosas, ni de síntomas, ni. Porque siempre estamos. Bueno, cuando se me pase la ciática, ¿no? Para hacerlo como muy práctico para la gente, cuando se me pasen las migrañas. No va. Ahora será esto, pero luego dentro de 2 meses puede ser otra cosa y dentro de 5 años será otra cosa. Al final es ese redescubrimiento de cómo lidio con lo que me pasa. Pero lo que sí, hay de fondo siempre es esa inteligencia innata, esa adaptación, esa no soy yo el que controla y voy a contracorriente o voy a favor de esa corriente que decías tú. pues sí, totalmente. Voy a favor de o voy todo el rato enfadándome por lo que no. Uh-huh. Y ahí hay un cambio importante de mirada, ¿no? Qué gusto, Sí. Macarena. Uy, en 22 minutos. Ya hemos puesto el reloj ahí enfrente para no pasarnos. No, Qué está bien. gustazo. Muy bien. Y yo creo Bueno, que uno de los temas más complicados lo tenemos, bueno, siempre digo lo mismo, que es de los más fáciles de entender con la cabeza, pero de los más difíciles de aplicar, que es el de la semana que viene, que es el del tiempo. Que todo proceso lleva su tiempo, que es el principio número 6 de los 33 de la quiropráctica. Qué fácil de decir, ¿verdad? bueno, y en realidad qué fácil de decir y qué tontos somos si no lo podemos aplicar. Porque Seremos tontos, pero prisa nos entra a todos. Lo quiero para allá. Cuando estás con el dolor. ya, ya, sí, pero si yo me empeño, yo siembro ahora y me empeño en que mañana salga el árbol, pues soy Ujú, necia. Vamos a ujú. quitar tonto por necio, ¿no? Porque tonto parece un poco más despectivo. Qué Sí. necia soy si no me doy cuenta de que el tiempo no me pertenece, ¿no? Ujú, Y que, porque, ¿sabes lo que pasa? Que hemos perdido el disfrutar del camino invertido hacia qué ocurre, de vivir ujú. ese caminar, ¿no? Es cuando llegue, cuando vaya, no sé qué. Vale, pero es que es el camino lo que realmente es interesante. El camino hacia mí misma, el camino hacia comprender.
qué me está pasando, por qué me está pasando o para qué, sin preguntas cerradas, como una indagación sobre qué tipo de vida tengo, por qué me surge esto, qué me está diciendo este dolor, este síntoma, qué puedo hacer conmigo diferente. Y eso, bueno, pues eso sí es un poco más complicado, pararnos a descubrir. Pues ya tenemos temazo para el jueves que viene. Pues sí, poquito a poco, Muy en su bien. tiempo, En su tiempo, eso es. En en su principio, el tiempo. jueves que viene a las 8 otra vez. Muy bien, Un pues placer, gracias Macarena. por este ratito. Un besazo y gracias a todos por los que habéis estado. Agur. Adiós.